Buenas noches, en esta ocasión hablaremos acerca de las tablas de valoración documental. Es un cuestionario relacionado con este tema. Voy a enunciar el marco normativo emitido por el Archivo General de la Nación en materia de tablas de valoración documental. Existe el decreto 1382 del año 1995 que ordena la transferencia de la documentación histórica de organismos nacionales al Archivo General de la Nación. El Acuerdo 08 de 1995 reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los organismos de orden nacional. El Decreto 998 de 1997 reglamenta la transferencia de la documentación histórica de archivos de los organismos del orden nacional al Archivo General de la Nación. El Decreto 254 del año 2000 es por el cual se expide el régimen de liquidación de las entidades públicas del orden nacional. La Ley 594 del año 2000 es la Ley General de Archivos. En su artículo 20 habla que las entidades públicas que se supriman o se fusionen deberán entregar sus archivos a las entidades que asuman sus funciones o al ministerio o a la entidad a la cual hayan estado adscritas o vinculadas. El Acuerdo 038 de 2002 habla por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos de 594 del año 2000. Un fondo acumulado son documentos reunidos por una entidad en el transcurso de su vida institucional sin un criterio archivístico, nada determinado dentro de la organización y la conservación de los archivos. Quiere decir que esta entidad no tiene, carece de una ley archivística que lo rija y que diga la forma como debe organizar sus archivos. Es muy importante que las entidades tengan esta ley de archivo porque de esta forma pueden saber cómo organizarlos, cómo darles un correcto tratamiento, ¿sí? Para que ellos puedan, cuando necesiten realizar alguna investigación o alguna sacar información, entonces es más fácil si se tiene el archivo organizado a que si se tiene un fondo acumulado. ¿Cómo se identifica un fondo acumulado? Cuando la entidad no está en proceso de liquidación y ni que se va a fusionar con otra, que se va a acabar. Se debe tener en cuenta la última reestructuración con el fin de tomar la fecha de la reestructuración como punto límite entre las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. O sea que de la última reestructuración hasta la fecha se elaboran unas tablas de retención documental y se aplicarán. ¿Okay? La documentación generada durante un periodo comprendido entre la creación de la entidad o de la empresa hasta la fecha de la última reestructuración corresponde al concepto de fondos acumulados. ¿Cómo se debe diagnosticar un fondo acumulado? Existe lo que comentaba yo ahorita, que la falta de organización de las empresas, así como deficiencia en las áreas de depósito, en las áreas donde se archivan los documentos, propician deterioros en el material archivístico, en los documentos. Entonces, con el fin de determinar esas circunstancias o esto que está sucediendo dentro de la empresa, es necesario que se realicen unos diagnósticos integrales para poder tomar unas medidas preventivas. Entonces, se debe de realizar un diagnóstico de una forma. Entonces, ¿cómo sería? La identificación de la entidad y del archivo.
la determinación de la infraestructura física y las características que posee la documentación, donde aquí se incluye el inventario y los medios de organización. Las características y el estado en el que se encuentra la documentación es muy importante identificarlo. Este diagnóstico garantiza que se tenga una visión completa de la situación, cómo se encuentra el archivo. Proporciona una herramienta para reconocer y evaluar las diferentes variables que inciden en la preservación. Entonces se evalúa el estado de conservación de los documentos por medio del deterioro presente en estos documentos. Permite proyectar presupuestos para la adquisición de materiales e insumos y tomar los correctivos que sean necesarios, que se deben aportar a nivel de planta física, de la parte humana, ¿sí? Las personas que van a ayudar en el proceso de organización del archivo. Facilita los procesos de gestión documental que deben formular los archivos, atendiendo los principios obviamente de la archivística, de procedencia, orden natural y al ciclo vital de los documentos. Posibilita la presentación de un servicio eficaz y eficiente al archivo como la entidad general. Para el diagnóstico se debe hacer una lectura del formato de diagnóstico para familiarizarse con las diferentes preguntas que se van a formular. Se diligencia en su totalidad el formato, lo que permite tener una visión integral del fondo. Hay que hacer visitas de observación, inspeccionar los diferentes espacios donde se encuentran los fondos acumulados, donde está el archivo acumulado. Hay que tener en cuenta que para la evaluación documental que se realice en el cuadro, se deben hacer unos muestreos aleatorios, los cuales deben ser bien representativos, ¿no? Toda la información debe estar muy completa. Los proyectos que se formulen luego de la interpretación de los datos arrojados por el diagnóstico contemplarán distintos aspectos con objetivos específicos, ejecución de cronogramas y formulación de indicadores de gestión. ¿Qué formatos se sugieren aplicar para la realización de este diagnóstico? Pues existen un único formato donde se debe evidenciar el nombre del sitio. Se anotará tanto el número de orden como la denominación del sitio teniendo en cuenta el formato. Se identificará el número del depósito que se va a diagnosticar. Se anotará la ciudad, el día, el mes y el año en que se va a diligenciar el formato. Se anotará el nombre y el cargo de quien diligencia este formato. Se anotará el número consecutivo asignado a cada unidad de conservación descrita. Se registrará el nombre de la entidad productora. Se anotará el nombre de la dependencia productora. Se anotará el nombre de la unidad de conservación asignado por el productor. Se anotarán las fechas extremas de la unidad de conservación, registrando para cada una de ellas el mes, el año y el día. En cuanto a las unidades de conservación, se anotará el nombre de la unidad de conservación que almacena la documentación escrita. Se anotará el nombre del soporte o soportes de la información, como por ejemplo papel, videos, microfilm, soportes electrónicos. En cuanto a la asignatura topográfica, se anotará la ubicación de la documentación en sitio. Esta corresponde al número asignado a la etapa anterior, la que acabo de nombrar. Se deben consignar los datos más importantes y que no se hayan registrado en las anteriores columnas, lo que acabo de nombrar. Se debe, por ejemplo, registrar si existen copias, si hay duplicados, si hay documentos de apoyo, etc. ¿no? ¿Cómo se debe llevar a cabo la reconstrucción de la historia institucional? La reconstitución del principio de procedencia es una base fundamental para el desarrollo de los procesos de organización de fondos acumulados. El objetivo es restablecer el contexto histórico de la institución productora, lo que a su vez permite reconducir los documentos al orden originario que tuvieron en el momento de ser producidos. Para tener una formación eficaz,
sobre los productores de documentación se debe recurrir tanto a fuentes primarias como secundarias. Las fuentes primarias pueden ser orales y las secundarias pueden ser bibliográficas. Entonces se recomienda consultar la biografía que tenga que ver con los entes productores con el objeto de conocer la entidad que produjo la documentación. Esta primera etapa, en lo posible, debe contar con los testimonios de personas que conozcan el proceso de archivo, el proceso del desarrollo de la institución. Porque esto está vinculado, o sea, que si ya estuvieron, ya sea porque esas personas trabajaron, tuvieron una vinculación laboral en la institución, o sea porque tienen mayores conocimientos sobre la gestión administrativa y técnica de la institución, de manera que esa información sirva como soporte para desarrollar el trabajo de organización archivístico. Un plan de trabajo archivístico integral, una vez aplicados los formatos, para evaluar el nivel de organización es necesario tabular los datos. Se debe revisar aquella información relacionada con cada una de las columnas del formato que ya acabo de mencionar, número de depósito, entidades que produjeron la documentación producida por cada una de ellas, el volumen documental, inclusive hay que tenerlo en cuenta por metros lineales por cada entidad productora. También se debe valorar el estado en que se encuentran los procesos de identificación, de clasificación, de ordenación, de descripción, que son las acciones que deberán emprenderse en el proceso de organización. Entonces, una vez tabulada y analizada esta información, se debe hacer un documento que contemple aspectos como establecer un objetivo general y específico, elaborar la descripción del estado físico y nivel de organización de la documentación, con el fin de establecer prioridades en el trabajo que se va a realizar. Señalar la metodología y las técnicas archivísticas que se deben aplicar. Asimismo, es necesario destacar la importancia de cada uno de los procesos técnicos que se van a abordar, como la identificación de entes productores, dependencias y asuntos para cada etapa establecida. ¿Qué son las tablas de valoración documental? Se definen como el listado de series o asuntos a los cuales se les asigna tanto el tiempo de permanencia en el archivo central como su disposición final. Para la administración se tienen varios factores importantes como que permiten planificar las acciones que deben adelantarse para asegurar el adecuado tratamiento de la documentación en su segunda y tercera fase. Garantiza el derecho a la información. Favorece una adecuada selección documental. Permite la adecuada conservación de los documentos de valor histórico. Relaciona recursos y espacios. Para el desarrollo de la labor archivística, por ejemplo, contribuyen a la organización de fondos acumulados, disminuyen racionalmente el volumen documental, permite identificar a los asuntos o series que tramitan o tramitaron las entidades actuales y aquellos que fueron suprimidas o liquidadas. Reglamenta el tipo de retención en la segunda etapa del ciclo vital. Señala la documentación que se deben seleccionar y orientan sobre el tipo de muestreo que se debe aplicar. ¿Qué etapas o fases se deben llevar a cabo en la elaboración de las tablas de valoración documental? Los pasos para la valoración documental que se registran en las fichas de valoración primaria y secundaria se enmarcan en una metodología de análisis de la información contenidas en las series y subseries documentales, que deben tener las fases de identificación y clasificación, recopilación de información, descripción y análisis. Hay que realizar una investigación preliminar, un análisis y una interpretación de la información recopilada. Identificar los valores primarios y secundarios de los documentos de archivos de la entidad. Contar con el cuadro de clasificación documental, contar con un equipo interdisciplinario, hacer uso de los formatos establecidos por el Archivo General de la Nación para las tablas de valoración documental. Por ejemplo, para la fase de identificación y clasificación,
La identificación es la fase del tratamiento archivístico, que consiste en la investigación y la sistematización de las categorías administrativas y archivísticas que se sustenta la estructura de un fondo. Y se aplica la clasificación, donde se denominan las series y las subseries documentales, de acuerdo con la estructura orgánica funcional de la entidad. Entonces, en la primera fase de identificación se puede ser vista así como una fase previa a la valoración misma, y se soporta en el cuadro de clasificación documental, inventarios, y en los cuadros de caracterización documental, que son otros instrumentos técnicos que soportan y alimentan la elaboración de las tablas. La segunda fase es la recopilación de la información. Para el proceso de valoración de información de valoración documental y diligenciamiento de las fichas de valoración primaria y secundaria, es necesario ubicar las fuentes de investigación con base en las cuales se construye el contexto de producción de los documentos de archivo. Por ejemplo, la historia institucional, manual de funciones, manual de procesos, procedimientos para la normatividad que reglamenta las funciones de la entidad y las fuentes secundarias que referente el contexto histórico de la entidad productora. La tercera fase es la descripción. Una vez recopilada, consultada y verificada la información que alimenta el conocimiento sobre el contexto de producción de la documentación, sigue el ejercicio de escribir la información contenida en las series y subseries objeto de valoración que consigna en las fichas de valoración documental, o sea que se busca que en cada uno de los campos de las fichas, tanto la aplicación, tanto las que se aplican en las tablas de retención documental, como las que se deben presentar en las tablas de valoración documental. La justificación de los criterios de valoración se deben apoyar en una descripción que brinde información puntual sobre los datos registrados en la documentación. La cuarta fase es el análisis. Finalmente, tras la fase previa de identificación que comprende la clasificación y denominación de las series, luego de la recopilación y consulta de información de contexto de producción documental y con base en la descripción de la información registrada en los documentos de archivo clasificados en subseries y subseries, el proceso de valoración finaliza con el análisis, que consiste en argumentar y justificar la disposición final propuesta por cada serie o subserie documental enlistadas en las tablas de retención documental y en las tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental, ¿cómo se construyen? Basado en el conocimiento de la historia institucional y con los inventarios de cada etapa del desarrollo de la entidad, se elaborará la propuesta de la tabla de valoración documental. El nombre de la entidad, de la unidad administrativa y de las series o asuntos son los datos con los cuales se iniciará el diligenciamiento del formato. El tiempo de retención en el archivo central, la disposición final y los procedimientos será el resultado de la valoración. El código se asignará siguiendo el orden jerárquico de las dependencias y el orden alfabético de las series o asuntos. La propuesta de tabla de valoración documental deberá presentarse ante el comité de archivo de la entidad debidamente sustentada, acompañada de todos los actos administrativos de creación, reestructuración, fusión, liquidación, manuales y demás normas internas y externas que afecten la producción documental y que determinen su retención o su disposición final. Las tablas de valoración documental, ¿cómo se aplican? Esta debe ser inmediata si la documentación cumple con los tiempos de retención establecidos en el Archivo General de la Nación, o así sea en la segunda etapa del ciclo vital de las series evaluadas. De todas formas, se debe elaborar un inventario de la documentación que cumplió el tiempo asignado a las tablas de la valoración documental, con el fin de transferir la documentación al archivo histórico de la entidad, o si es el caso, al Archivo General de la Nación. Una entidad descentralizada debe transferir su documentación al ministerio al cual estuvo adscrita o vinculada, en caso de ser un ministerio, departamento administrativo o la superintendencia. ¿Qué es la valoración documental? Es el proceso
por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo. La valoración documental es la fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales, fijando los plazos de transferencia, acceso y conservación o eliminación parcial o total. Las fases de valoración documental, ¿cuáles son? Organización documental, que se entiende por la organización de los archivos, junto con procesos técnicos y administrativos orientados a facilitar la consulta y recuperación de la información. Esto incluye etapas como son la identificación, la clasificación, depuración, la ordenación y la descripción. Una vez identificados los productores y etapas de evolución, dependencias y los asuntos, es importante registrar y graficar para cada productor el cuadro evolutivo institucional, así como las diversas estructuras orgánicas y cuadros de clasificación preliminares de cada periodo reconocido. Después sigue el inventario. Una vez concluidos los procesos descritos, se debe diligenciar el formato único de inventario documental. Dadas sus características como instrumento de control, que describe las unidades de un fondo siguiendo la organización de la serie, el inventario es la herramienta adecuada para adelantar el proceso de valoración. Entonces es importante destacar algunos aspectos que son importantes de la información que aporta el inventario para el conocimiento de la producción documental de cada una de las dependencias de la entidad en una época determinada. Entonces el inventario permite identificar los asuntos o series que maneja la entidad y cada una de las dependencias. Permite controlar la producción documental específica por dependencias. Determina las fechas reales de cada asunto o serie. Registra la frecuencia de consulta que indicará el carácter semiactivo o inactivo de cada asunto o serie. Registra los soportes de la información de cada serie o asunto. Consigna los anexos y el estado de conservación de cada serie o asunto. También tenemos la valoración, que ante todo es un proceso técnico de análisis intelectual de la producción documental de la institución, cuyo objetivo es identificar los valores primarios y secundarios de los documentos y de esta manera establecer el tiempo que debe permanecer tanto en el archivo de la oficina como en el archivo central y señalar su disposición final. Entonces la valoración también puede, propende se preocupa por la preservación de los documentos que informan y testimonian sobre el desarrollo institucional, sociocultural, científico y tecnológico de las entidades y la población que produjo estos documentos. Tenemos también el criterio en la valoración, que existen varios criterios que se deben tener en cuenta para el proceso de valoración. En primer lugar, el ciclo vital de los documentos y el funcionamiento institucional. Los tipos de valores que pueden adquirir los documentos, ¿cuáles son y en qué consiste? Tenemos los valores primarios. En los fondos acumulados existen documentos que aún poseen valores primarios que interesan a la institución y a los involucrados en el asunto, es decir, que no se ha finalizado su vigencia ni el plazo precaucional a estos, y a estos se les debe asignar el tiempo de retención en el archivo central a la disposición final y una vez haya finalizado el segundo ciclo vital. Como valores primarios se consideran todos aquellos que les interesa a la administración, como las partes, lo importantes que son lo jurídico, los legales, los fiscales, los contables, el talento humano, son los más importantes, ¿no? Estos archivos. Los valores secundarios. Desde la parte de la historiografía, la valoración secundaria está directamente relacionada con el problema de las fuentes y la utilidad de los documentos. Los documentos que hoy se evalúen y resulten de valor permanente histórico serán en el futuro fuente de información para el conocimiento del desarrollo institucional, científico y tecnológico de la nación. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. Muchísimas gracias.